El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. A ti te bendecimos, oh Dios, a ti clamamos, a ti extendemos nuestras manos, Señor. Por favor, sigue sustentándonos con tu amor inagotable, que tu paz maravillosa, Padre, traiga aliento, traiga vida, Padre, y nos permita, Señor, el disfrutar en días como hoy, en tiempos como estos, Señor, de tu grandeza, de tu amor y de tu bondad maravillosa, Padre. Gracias, Señor, gracias, porque yo sé que las promesas tuyas se cumplirán, Señor, en tus hijas y en tus hijos, Señor. Que tú nos sostienes, que tú nos guías, que conoces nuestro corazón, Padre, y que traes aliento de vida en todo tiempo, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios, mi Rey. Sopla de tu Espíritu Santo sobre cada corazón. Oro por los que están enfermos, Señor. Que tu poder glorioso sea restaurando su salud, los órganos, los tejidos que han sido afectados, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso que hace milagros, prodigios, señales, maravillas, Señor. Que das a conocer tu nombre, Padre, y muestras tu amor maravilloso, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. En ti nos gloriamos, en ti esperamos, en tu favor, Padre. Afirma nuestro corazón. No permita, Señor, que en el caminar diario, Señor, tu pueblo se desanime, Señor, sino que pueda levantar su rostro a ti y decirte, oh Dios, manifiesta tu gloria, tu bondad, Señor. Pues tú conoces nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestras batallas, Padre. Oh Señor, oro por cada uno de tus hijos y tus hijas, por tu siervo, por tu sierva, por los que están en las clínicas, en los hospitales, en las casas, Padre mío, enfermos, necesitados, allí donde falta el sustento, Señor. Hoy te proclamo como el Dios proveedor, Padre. Bendigo los negocios de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Que tu gloria, tu presencia, tu poder, tu gracia y amor, Señor, sea sobre ellos, Padre mío. Y podamos reconocer, Señor, que en medio de todas las cosas tú estás, Padre mío, para fortalecer, para alentar, para guiar, Señor. Por eso nos apoyamos en ti, mi Dios. Bendice, Señor, las labores de los campos, Señor. Muchas gracias, que sean fértiles, Señor, que hayan cosechas abundantes, Padre. Gracias por la lluvia, gracias por el sol, gracias por el día, por la noche, Señor. Pero sobre todo por la salvación tan grande y la oportunidad que nos das hoy de caminar contigo, Padre. Enséñanos tu palabra, Señor. Permita que esa palabra, Señor, traiga vida sobre nosotros, Señor. Traiga aliento, Señor. Y tu bondad y tu misericordia, Señor, siempre, siempre esté en nuestra parte, Señor. Es tu promesa y yo la proclamo, Señor. Muchas gracias. Eres precioso, eres majestuoso, eterno Dios. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno tener esos encuentros cada mañana en la presencia del Señor. Qué bueno es poder abrir nuestro corazón a Él y decirle, Señor, te necesitamos, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. Y quizás hay cosas que no hemos podido resolver porque quizá nuestro corazón a veces desfallece, pero también pasamos por momentos difíciles donde necesitamos una intervención de Dios y parece que Dios no nos escuchara, parece que Él tuviera los cielos cerrados y vienen momentos de clamor de parte nuestra donde le decimos, Señor, por favor, necesito que tener la seguridad, necesito que me escuche, necesito que envíes una palabra de vida sobre mi corazón y sobre mi vida. Y hay un texto que estoy pensando, que he estado meditando desde temprano, inclusive desde anoche, y es en Salmo 61, versículo 1 y 2, y es un clamor que el salmista en momentos difíciles, y yo digo, Señor, qué bueno que tu palabra está escrita, qué bueno que nos contaron las experiencias, o mejor, quedaron escritas las experiencias de tus siervos, de tus siervas, que pasaron por momentos complicados, que no ocultaron lo que había en su corazón, y que a través de esas palabras que quedaron escritas ahí en la Biblia, en esa recopilación de hechos inspirados por el Espíritu Santo, nos quedaron para que nosotros también aprendiéramos de ella y ser insistentes y sobre todo aprender a caminar por fe, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno.
Escuche como dice, y como siempre invito, ten una Biblia ahí a tu lado o anota las citas y más adelante siéntate y dígale al Espíritu Santo que traiga claridad sobre esta palabra. Igualmente estamos compartiendo esta reflexión, esta parte de la reflexión que hacemos cada mañana, al menos de lunes a viernes. La compartimos también para aquellas personas que la soliciten. Escuche como dice Salmo 61, 1 y 2. Oh Dios, dice ahí la palabra. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi oración. Y luego vuelve y expresa, oye mi oración. Y el versículo 2 expresa, desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a la roca que es más alta que yo. Si ustedes escuchan o leen estas expresiones ahí del Salmo 61, 1 y 2, hay una urgencia de ser escuchado por Dios, hay un ruego, hay un clamor que el salmista levanta y que necesita esa intervención de Dios. No sé cuántos de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que me escuchan, a veces levanta ese clamor, inclusive en los momentos de prueba, de dificultad, donde nuestra alma está tan llena de situaciones complicadas que queremos una intervención de Dios y parece que Dios no nos respondiera. Y puede ser muy difícil cuando parece que Dios no responde nuestras oraciones. A veces puede que llegue a ser tan difícil ese llamado de parte de Dios, inclusive de personas que necesitamos y que nos pueden ayudar en esos procesos y parece que nos hubieran dado la espalda. Y hay momentos en que confiamos tanto en Dios y parece que lo tocáramos, pero al siguiente momento como que esa determinación y esa presencia de Dios como que se desvanece y a veces es una lucha interior que nosotros tenemos. Y vienen las dudas. ¿Y quién no ha tenido duda? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, ¿por qué esta situación? ¿Por qué mi corazón está o se comporta de esta manera? Inclusive leíamos en el Salmo 30 una expresión bien interesante porque justamente él comienza a dar un testimonio y quiero referirme también a este Salmo, Salmo 30, donde leamos el momento de oración y hay una expresión del versículo 5 que es bien interesante porque dice, por un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Algo que nos invita a la palabra, y yo sé que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y nos habla palabras que necesitamos tomar de parte de Dios. Y justamente esos momentos en que parece que Dios no nos escucha. Aquí en el versículo 5 está diciendo o está reconociendo como si Dios estuviera enojado con él. Como si Dios no quisiera escuchar ese clamor que le está levantando. Pero Él dice, esto no va a durar para siempre. Es un momento de nuestra vida de oscuridad. Es un momento tan complicado en nuestra vida y por eso Él dice, pero su favor. Y eso es parte de lo que yo insisto mucho para ti, para mí, para que tú y yo lo proclamemos, para que tú en esa intimidad con Dios o en ese clamor, inclusive en ese desespero que a veces tenemos de la necesidad de Dios, reconocer de que su favor va a estar siempre con nosotros, así no lo sintamos. ¿Cuál ha sido el problema? Y yo lo manifiesto en muchas de las expresiones, de los devocionales, del compartir la palabra, y es que nos hemos acostumbrado a sentir la presencia de Dios y en ese sentir está limitada nuestra alma a que si no siento la presencia de Dios entonces pienso que Dios no está ahí y creo que y Pablo lo expresa en algunos de los escritos en el Nuevo Testamento donde dice tenga cuidado para que sus sentidos no vayan a ser engañados. Y vaya que nuestros sentidos muchas veces nos hacen pasar por malos momentos. Por eso también el apóstol Pablo en otra expresión dice, por fe andamos, no por vista. O bien pudiera parafrasear esa misma expresión diciendo, nosotros nos movemos por fe, mas no por los sentidos. Sí hay sentidos espirituales que nos conectan con Dios, pero algo que sí tenemos que tener en cuenta, mi hermana, es que el favor de Dios. La palabra favor es gracia, se traduce también como gracia.
La palabra favor también significa algo que no merecemos, pero que Dios en su misericordia le plació darnos a nosotros. No por lo mucho que hagamos, y creo que esta es una de los velos que tenemos que quitar de nuestra mente, de nuestro pensamiento, porque pensamos que haciendo muchas cosas tenemos el favor de Dios. Y no es así, porque la palabra me enseña que Dios nos ha regalado una salvación simplemente por el amor inmenso que Él tiene para cada uno de nosotros. Que su amor inagotable lo extendió. Y que solamente a ti y a mí, mi hermano o mi hermana, nos corresponde responder ese amor y andar por fe. Señor, tú dijiste que me amaba. Uno de los textos que me ayudó mucho iniciando la vida cristiana, conociendo a Dios, cuando mi oración, y lo he compartido muchas veces, en mi desespero, en mi angustia, en mi soledad, en mi necesidad, en las peleas que tenía con Dios, el por qué te llevaste a mi Padre, el por qué te llevaste cosas preciosas para mí. Casi confrontando a Dios y aunque no entendía y no entendí en ese momento, mi oración fue: Señor, está bien, no peleo más contigo, pero necesito que te reveles a mi vida. Ahí comienza ese favor de Dios. Y hasta el día de hoy, han pasado muchos años y hasta el día de hoy veo el favor de Dios en todo lo que emprenda, en todo lo que hago. Pero esto he tenido que pasar por procesos, he aprendido en medio de los procesos, pero también al escudriñar la palabra, pero también al escuchar palabras de vida eterna que vienen de parte de Dios. La otra expresión que dice en el Salmo 30, versículo 5, la segunda parte, dice es: por la noche dura el lloro. Yo sé que muchas de mis hermanas, de mis hermanos han pasado noche llorando. Quizás ha sido la noche que acaba de pasar, el día anterior, o tiempos en el pasado donde no entendíamos las cosas, que le reclamamos a Dios, nos rebelamos, salió la rebeldía en nuestro corazón, a veces con justa razón, pero a veces también no comprender, el no entender, porque nuestra alma se aflige. Y es hermoso lo que dice: sí, esa noche no puede ser solamente 12 horas quizás que dura la noche, o si no puede ser un tiempo donde hay oscuridad, donde no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y comenzamos a buscar esa presencia del Señor, diciéndole: por favor, Señor, necesito que te manifiestes en mi vida. Y ese por qué muchas veces con las dudas que tenemos es que no soy tu hijo. A veces yo mismo le he dicho en ocasiones que no soy tu siervo, es que no tengo derecho. Nos duele el corazón y normalmente, y hasta cierto punto es una manera de desahogarnos. Brotan lágrimas de nuestros ojos porque quedamos impotentes ante las situaciones. Pero yo sé que muchos nos hemos encontrado en situaciones como esto, tal vez el momento que tú estás viviendo. Y no quiero simplemente simplificar lo que debemos hacer en esos momentos. Sé que las peticiones de oración que hemos recibido a través de los años, muchos de nosotros nos enfrentamos a problemas y a situaciones muy difíciles, en las que las respuestas de Dios no son tan fáciles o no son tan claras, o a lo mejor por la angustia. Y es una de las cosas que yo invito mucho a las personas que traten de acercarse a Dios, y voy a dar quizás unos 2 o 3 pautas cómo hacer cuando nos encontramos en esos momentos en que no entendemos el obrar de Dios. Nuestra alma está dolida, en la noche viene el llanto, el dolor por las cosas que nos han pasado, pero yo sé que hay solución, que hay presencia de Dios, que Dios no nos va a soltar, no nos va a abandonar. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, sus promesas se cumplirán en cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? He aprendido algunas cosas que son básicas en esos procesos tan difíciles, y yo le llamo en los momentos en que parece que hay un silencio absolutamente de parte de Dios. No le escucho. Y le digo: Señor, por favor, dime lo que tengo que hacer. Y parece que la respuesta de Dios simplemente es quedarse callado. Y a veces le digo: Señor, yo no sé qué pretendes con esta situación, Señor, pero no quiero desesperarme, quiero aprender a depender de ti. Si sigue leyendo el Salmo 30, justamente el salmista pasa por esos procesos. Y él dice inclusive: Señor, voy a morir por esta situación. Y es interesante ese salmo justamente por eso. ¿Qué hacer cuando estamos pasando por esos momentos de los silencios de Dios? Los voy a llamar de esta manera.
El primer paso, mi hermano, mi hermana, lo he experimentado y también la Biblia nos enseña, es acercarnos aún más a Dios. Y especialmente cuando estamos tan enojados y hemos tomado la determinación, la decisión de alejarnos de Él. Son actitudes que a veces tenemos. Desafortunadamente muchos toman la decisión de acercarse a Dios y no es en un momento, sino que por las luchas, por las batallas, al considerar las cosas que han acontecido en nuestra vida, simplemente nos llevan a tener un alejamiento de Dios. Otras cosas simplemente es como dice, leamos en el Salmo 30, cuando somos bendecidos, cuando todas las cosas están a nuestro lado, cuando tenemos la fuerza, la salud, cuando se abren puertas, cuando tenemos lo suficiente, tenemos la tendencia también de olvidarnos a Dios. Y creo que es uno de los peligros más grandes que hombre, mujer alguna, que una vez conocieron a Dios, fueron bendecidos porque se esforzaron a buscar de su presencia. Y Dios en su misericordia, en su bondad, simplemente les bendijo. Y como digo siempre, se ocuparon de las bendiciones y se olvidaron de aquel que les bendijo. Y me parece que eso es bien, bien complicado. Y ahí entonces digo, Señor, por favor, cuando caigamos en esos tiempos, haznos reconocer. Hay momentos que no queremos escuchar de Dios, nos enojamos, no queremos ir a un lugar donde quizás podamos recibir esa presencia del Señor. Algo que yo normalmente hago, y no crea que porque predico la palabra no paso por ese momento. Sí, estamos viviendo en una alma que necesita esa presencia de Dios, a veces caprichosa, a veces como dijo el salmista también, el profeta Jeremías, que corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién lo puede comprender? Pero realmente creo que el versículo que leíamos del Salmo 61 nos recuerda que lo mejor que podemos hacer cuando nuestro corazón comienza a desfallecer es clamar a Dios. La solución no está en alejarnos. Porque mire, y vuelvo y reitero lo que dice en el Salmo 61, versículo 1 y 2, y el salmista en medio de las pruebas y las dificultades dice, oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi oración. Desde los confines de la tierra, dice el versículo 2, te invoco, pues mi corazón desfallece. Y luego expresa, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sabe cómo se siente el salmista en esa situación? Pequeñito. A lo mejor también está dando una expresión de que se siente indigno. O a lo mejor también lo que nos pasa también, si somos sinceros, como que Dios no nos tuviera en cuenta. Entonces comenzamos a buscar personas que quizás ore por mí, o en la misericordia de Dios coloca personas que aunque no nos damos cuenta, nos mantienen siempre en oración, siempre delante de esa presencia del Señor. La Biblia nos promete que encontraremos a Dios si lo buscamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Y ahí quisiera recordarte lo que dice en Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 14. Me fascina como dice estos textos. Inclusive el versículo 11, Dios muestra qué es lo que Él anhela para nosotros. Pero voy a leer a partir del versículo 12. Jeremías 29, versículo 12 al 14. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y en esa búsqueda y en esa súplica, la promesa que dice ahí en el versículo 12 de Jeremías 29, y yo los escucharé. Mire cómo dice el versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esas luchas que sostenemos, tenemos dos opciones, o simplemente tratar de solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas, pero nos vamos a hundir, no vamos a tocar fondo, nos vamos a alejar tanto de Dios que nuestro corazón y nuestra alma se va a endurecer de tal manera que desperdiciamos o despreciamos mejor el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y hay una expresión en la primera parte del versículo 14, ahí en Jeremías 29, donde dice, me dejaré encontrar, afirma el Señor. ¿Sabe qué es interesante en esta expresión? Porque en mi oración privada, al menos en la forma como yo lo hago, no sé si tú lo quieras hacer de esa manera, yo le digo, Señor, déjate encontrar. Y me recuerdo en juegos que teníamos cuando éramos niños, con mis hermanos, con mis hermanas, inclusive con nuestros padres lo hacíamos.
y simplemente jugamos al escondite. Y comenzamos a tratar de ese juego, quizás la persona se ponía de espaldas y comenzaba a contar a veces hasta 10, hasta 20. Yo creo que muchos de mis hermanos han hecho esta dinámica. Y hasta que nos escondíamos en ciertos lugares, pero es curioso, alguna vez vi a un padre jugando con su niño de esta manera. El padre sabía dónde estaba. Y el niño, escondido detrás de un sofá, pensaba que el padre no lo veía, y él agachado con su cabeza, y aunque el padre estaba mirándole por encima del sillón, el niño ahí tirado en el piso, estaba que se reía y pensaba que el padre no lo estaba viendo. Y ese cuadro, mi hermano, mi hermana, me hace llevar a mirar quizás la forma como muchas veces en la dureza de corazón, en el enojo que tenemos, en el enojo que a veces hay en nuestro corazón, pensamos que Dios no nos mira. Yo te recomendaría que cuando pases esos momentos te leyeras el Salmo 139, por ejemplo, o el Salmo 27. Hay tantos salmos preciosos que nos hace recordar, el Salmo 121, de esa presencia de Dios, que aunque muchas veces no experimentemos esa presencia, Él está ahí observándonos. Y este cuadro de este padre, de este niño escondiéndose de su padre para que lo encontrara, él pensó que no lo veía, pero realmente el padre estaba mirándole. Y fue una dinámica hermosa. Y hubo un momento en que el padre hizo de cuenta que no lo había visto, y el niño simplemente estaba pensando que se podía esconder o que el padre no lo iba a encontrar. ¿Y cuánto nos reflejamos nosotros en situaciones como la que vivimos? Dice la promesa que está diciendo en la primera parte del versículo 14 de Jeremías 23, me dejaré encontrar. Y esa palabra que me llena de satisfacción, al menos en esta versión, donde dice, lo afirma el Señor. ¿Por qué no le pides momentos como esos? Señor, necesito encontrarte, Señor. No es que Él se haya perdido. A lo mejor lo que nos hemos perdido somos nosotros, en la rebeldía en nuestro corazón o en el dolor que a veces tenemos en nuestra alma. Porque realmente es allí donde Dios nos trae, nos alienta, nos fortalece, nos guía y nos ayuda a guiarnos, y sigue hablándonos en diferentes formas. Y Él no puede tal vez desechar cuando un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo 51, no lo desprecias nunca el Señor. Hay un pasaje también que quisiera compartir en torno a esto. Y es justamente que narra de Jeremías. Jeremías pasa por un proceso bien complicado, porque todo lo que él hace parece que se volviera contra él. Y quisiera ir al capítulo 20 de Jeremías, donde hay una expresión bien interesante que dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 8 dice, ¿cuántas veces hablo, doy voces, grito? ¿Cuál es el grito? Violencia, destrucción, es lo que él expresaba. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y para escarnio cada día. Y mire lo que dice el versículo 9. Al ver toda la contrariedad que tenía, él abre su corazón y dejó escrito, porque dice en ese versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, esto es de Dios, ni hablaré más en su nombre. Decisiones que quizás tú y yo muchas veces tomamos. ¿Para qué vuelvo a un lugar? ¿Para qué sigo orando si a la final hay muchas cosas que no sé si Dios me escuche? O a veces inclusive el mismo enemigo se encarga de hacernos recordar errores que hemos cometido y caemos en la trampa, en el lazo del enemigo. Pero es ahí donde yo te invito, mi hermano, mi hermana, que te aferres al Señor, a que le digas, Señor, yo quiero volver mi corazón a ti, quiero acercarme, no importa que no te sienta, quiero apoyarme en tus promesas y saber que esas promesas son firmes, porque fiel, y así lo dice la palabra, fiel es el que lo prometió. No importa lo que suceda, mi hermano, mi hermana, Dios está a tu lado, Él no se olvida de ti, mucho menos se va a olvidar de las promesas. Él te sustenta con su amor inagotable, con su paz maravillosa. ¿A qué te invito en días como hoy? A que te acerques más y más a la presencia del Señor, a que te recuerdes de esas promesas. Si hemos cometido un error, ¿quién no lo ha cometido?
Pidamos perdón al Señor, le digamos, Señor, necesito de ti. O como siempre te he enseñado, y al menos en mi experiencia, momentos como eso le he dicho, Señor, necesito que te reveles a mi vida, necesito que escuches mi oración, pero sobre todo que con tu Espíritu Santo traiga la convicción a mi corazón, a mi vida, de que tú estás ahí. Entonces oramos en momentos como estos y le decimos, Padre, yo te doy gracias, porque sé por tu palabra, por lo que escuchamos hoy, que yo sé que nos estás hablando, Señor, tú no te olvidas de nosotros. Que así como leíamos en el Salmo 30, Señor, hay noches, Señor, que aún se han extendido, que lo único que hemos podido hacer, y tú lo has visto, Señor, es que hemos derramado lágrimas delante de ti. Sí, a veces dura el lloro toda la noche, Señor, pero sé que tu favor, Señor, viene con el nuevo amanecer, con el nuevo tiempo, por el cumplimiento de las promesas que tiene para nosotros. Ayúdanos, Señor, que nuestra alma repose en esa promesa, que se acuerde de cada una de ellas, Padre. Pero sobre todo, Señor, aquella donde tú nos has expresado que nos ama y que nunca te apartarías de nosotros, Señor. No permita que ninguno se aparte de ti a pesar de las pruebas y las dificultades, Señor, sino que tu misericordia les cautive, les aliente, Padre, les haga vivificar en tu palabra, que traigan aliento y vida, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Esperamos en ti, Padre. Manifiesta tu gloria en cada uno de ellos, Padre. Despierta nuestro espíritu, Señor, para unirnos contigo, Señor, y caminar juntos en medio de todos los procesos que vivimos, Padre. Muchas gracias por ser tan lindo, tan precioso, y sé que tú sostienes con tus brazos poderosos a tus hijas y a tus hijos, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él te sostiene con sus brazos poderosos. Le habló su pastor Elandelo Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.